reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. Donald Trump acaba de sufrir un golpe devastador en este plan que tenía precisamente contra los hijos de los inmigrantes irregulares. Resulta que hace unas horas, déjenme mostrarles por supuesto algunas de las fuentes, y ahora vamos a ver el reportaje de nuestros amigos de AFP, pero la jueza francesa Deborah Boardman, desde Maryland, le congeló a Trump una de sus amenazas más fuera de lugar. Recuerden que había firmado una orden ejecutiva apenas llegó en donde lo que proponía Trump pues era negarle la ciudadanía por nacimiento a miles de bebés nacidos en los Estados Unidos que pues sus padres no tenían un estatus legal. Y fíjense, no necesariamente que no tuvieran un estatus legal, es decir, personas sin papeles, también personas con estatus temporal. Es decir, si tenían un visado temporal, una residencia temporal, etcétera, y no eran ciudadanos estadounidenses, sus hijos ya no tenían derecho a hacerlo. Entonces, imagínense cuántos bebés nacidos en los Estados Unidos, ciudadanos por nacimiento, que no conocen otro lugar del mundo ni otro idioma, estaban siendo amenazados con esta orden ejecutiva de Donald Trump. Y entonces hoy vemos cómo le frenan a Trump esta intención de pisotear la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. Fíjense que este es un terrible revés, uno más, por cierto, para la política migratoria de Donald Trump y también para lo que hemos hablado ya toda esta semana acerca de tarifas. Es decir, realmente no le está yendo muy bien, que digamos, a Trump en sus primeras 2 semanas. Todos los planes que tenía pues están siendo de alguna u otra manera congelados, ya sea por jueces al interior de los Estados Unidos, ya sea por contrasanciones al exterior, pero no ha podido concretar la gran mayoría de sus acciones que ha pues intentado. Esta 14ª enmienda, por cierto, pues es muy importante en los Estados Unidos porque es un pilar de su constitución básicamente desde 1868. Lo que garantiza que no es muy diferente a otros territorios, incluso en México tenemos algo así, aquí en Canadá también, y no era la excepción Estados Unidos porque es parte del derecho internacional, es que si naces en territorio estadounidense, pues eres ciudadano por derecho. Digo, se supone que el estadounidense es el que nace en los Estados Unidos, y si alguien me quiere venir a decir que no es puro porque sus ancestros no eran estadounidenses, bueno, ni siquiera Trump lo es, porque realmente la gran mayoría de los estadounidenses pues son hijos de inmigrantes europeos. Entonces, era un sinsentido. Ahora estamos viendo este bloqueo judicial, que es el último de varios frenos que ha sufrido Trump en este empeño por deshacerse de los inmigrantes, pero barriendo con logros históricos de familias que llevan años viviendo y trabajando y pagando impuestos y contribuyendo a la economía de los Estados Unidos. Muchos incluso ya arreglaron su situación legal. Pero resulta que cuando sus hijos nacieron, no. Y fíjense nada más lo absurdo de la amenaza que Trump estaba planteando. No es momento de cantar victoria, pero sí que esto es algo, amigos, que cualquier inmigrante o que tenga familia inmigrante, sobre todo en los Estados Unidos, debe de saber. Es algo que todos debemos de saber. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un golpe por una de sus controvertidas órdenes ejecutivas. Una jueza federal bloqueó el miércoles una iniciativa del republicano para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en ese país.
El fallo prohíbe indefinidamente la implementación de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump, que entraría en vigor a nivel nacional el 19 de febrero. Durante una audiencia en un tribunal de Maryland, la jueza Deborah Boardman argumentó que negar el preciado derecho a la ciudadanía causaría un daño irreparable. Además, enfatizó que el presidente de la Corte Suprema protege la ciudadanía por derecho de nacimiento y agregó que la orden de Trump entra en conflicto con la 14ª enmienda. La orden judicial se suma a la suspensión de 14 días emitida en enero por el juez federal del estado de Washington, John Kohler, quien encontró que la orden era flagrantemente inconstitucional. Trump dijo que planeaba apelar la decisión, ya que opina que una mujer sin documentos o con visa cuyo hijo nazca en Estados Unidos y que no tenga padre ciudadano no es sujeto a la jurisdicción del país y por tanto se excluye de esta categoría. La ciudadanía de derecho de nacimiento está consagrada en la Constitución de Estados Unidos, en la enmienda 14ª, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadano del país. Fue ratificada en 1868, cuando el país intentaba recuperarse de la guerra civil y lleva más de un siglo y medio vigente. Estoy leyendo sus comentarios. Fíjense qué interesante lo que dice Mauro Medina. Melania Trump, la esposa de Donald Trump, nació en Yugoslavia, tiene que ser deportada porque no tiene país a dónde llegar porque ese país ya no existe. Y además los hijos de Donald Trump son hijos de una madre inmigrante no nacida en los Estados Unidos, naturalizada. Miren, ¿saben por qué es tan impactante todo esto que estamos viendo? Porque nada más hay que echarle un ojo a la magnitud de lo que Trump pretendía hacer. Tamaño barbaridad. Eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o de extranjeros con visas de trabajo, visas de estudio, visas de turismo. No necesariamente estábamos hablando de personas que hicieron algo mal. Gente que estaba estudiando en los Estados Unidos, gente que tenía un contrato de trabajo por años. Y bueno, pues se embaraza y tiene a su familia ahí. ¿Se imaginan ustedes la consecuencia de esta barbaridad que está proponiendo Donald Trump? Repito, no hay que cantar victoria, pero al menos ya es un buen paso ante esta suspensión. Porque estábamos hablando de una cantidad enorme de niños. Seguimos hablando, de hecho, de una amenaza contra miles, millones de niños que llegan al mundo a los Estados Unidos, que pues se van a quedar prácticamente apátridas sin reconocimiento legal. Hay muchos estudios que se han lanzado de diversas organizaciones de derechos civiles que pues han demostrado que al menos estaríamos hablando de 150,000 bebés al año que estarían en la cuerda floja. 150,000. Pero miren, no hay que tener corazón para hacer esto. Yo entiendo a la base más radical de Trump. No apoyo eso. Estoy, por supuesto, en contra. Pero entiendo el sentimiento que tienen contra el inmigrante adulto que llega a los Estados Unidos. Pero ¿cuál es su problema con un bebé? ¿Qué les puede hacer un bebé que acaba de llegar a este planeta ayer? Y según el Washington Post, que está hoy hablando precisamente de esto, aquí les dejo la nota por si quieren ustedes echarle una revisada, pues si nos fijamos nada más en los últimos 10 años, fíjense, hay más de 4.1 millones de casos de inmigración que pintan un panorama pues, de familias de orígenes pues irregulares, que de aprobarse esta barbaridad de Trump, pues ¿qué va a pasar con sus hijos que nacieron en los Estados Unidos, que no conocen otra cosa que los Estados Unidos y que solo hablan ese idioma, en muchos de los casos, Lo más fuerte de todo esto es que incluso dentro ya del equipo de Donald Trump sabían que esto iba a ser complicado de sostener porque es inconstitucional. Bueno, pero aún así se empeñaron en firmar esa orden ejecutiva de Trump, pues con la esperanza de que nadie se atreviera de alguna forma a enfrentarse a ellos o peor aún, de que los tribunales no quisieran meterse en un problema contra Donald Trump. Al final lo único que vemos que están consiguiendo es una demanda impulsada por al menos, ya estamos hablando de 22 gobernadores, 22 estados demócratas, muchos grupos de derechos civiles, de derechos humanos, de esos que el Departamento de Estado dice que protege mucho los derechos humanos, pero
en América Latina, no adentro de su país. Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Y bueno, pues están ya reclamando que esta acción de Trump es inconstitucional, a como lo veas, de los pies a la cabeza. Ya llegaron muchas audiencias, incluso en distintos tribunales federales, y lo primero que estamos viendo, por ejemplo, en audiencias como la que se hizo en Seattle, donde otro juez ya había incluso impuesto una restricción similar hace 14 días. Ahora vemos esto en Maryland con esta jueza Boardman, que igual no se anduvo con rodeos y dijo que este es un intento de reescribir la 14ª enmienda, que es un absurdo. Fíjense, amigos, que sobre todo quienes vivan en los Estados Unidos tienen que fijarse muy bien en qué lugar de los Estados Unidos es mejor vivir en estos momentos, porque hay estados en donde corren un riesgo muy grande, no solo ellos, también sus hijos, no nada más si no tienen un estatus legal, también si tienen un estatus legal pero temporal. Entonces, mi mejor recomendación es muévanse a estos estados, que ya son más de 22 que están imponiendo estas demandas contra Donald Trump, y que incluso pues ya esta jueza de Maryland dijo que ninguna corte en el país ha respaldado una brutalidad así como la de Trump, con una interpretación que va en contra de la 14ª enmienda, y que esta no va a ser la primera vez. Fue como una manera de recordarle a Trump, ¿no?, que por mucho poder que él crea tener como mandatario, nadie ni nada puede estar por encima de la Constitución, como debe de ser. Es que es muy clarito. ¿Qué dice el texto de 1868 de la Constitución estadounidense? Dice claramente: cualquier persona nacida en los Estados Unidos, en suelo estadounidense y sujeta a la jurisdicción de ese país, tiene la ciudadanía. Así de simple. Y la verdad, amigos, en México hay un principio del derecho internacional que dice: donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. La Constitución no hace diferencia entre si sus padres son legales o ilegales, temporales o ciudadanos. Todos son iguales ante la ley. Si naces en los Estados Unidos, eres estadounidense, así de simple. No hay margen de duda. No los puede detener, no los puede deportar. Tiene que cumplir la ley. Tiene que gobernar para esos que también son estadounidenses, bebés estadounidenses, y protegerlos. No amenazarlos, pero por favor. Y ahora vemos cómo Trump y pues su equipo de asesores odiadores de inmigrantes pues están cargando no solamente para las personas que no tienen papeles o que tienen una visa temporal, sino también contra sus bebés. Y esto pues definitivamente va en contra de la Constitución. Hay una batalla legal que hoy se está peleando por esto y que tiene un antecedente histórico muy importante, para todos los que somos hispanos y también inmigrantes. Yo creo que todos deberíamos de saber esto, porque en 1898, la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde hace mucho, estamos hablando, repito, 1898, hubo un caso en donde falló a favor de una persona que se llamaba Wong Kim Ark. No era hispano, era pues un hombre ni hijo de padres hispanos. Nació en San Francisco, hijo de padres chinos. Después de un viaje al extranjero, pues fue bloqueado. Ya no podía regresar a su país, pues porque el gobierno estadounidense no lo reconocía como ciudadano. En ese año, pues la Corte estadounidense, estamos hablando de hace mucho tiempo, desde ahí declaró que era ciudadano por nacimiento y que tenía todos los derechos como cualquiera. Bueno, esto generó ya lo que hoy conocemos como el derecho por nacimiento a la ciudadanía, ¿no? Ha pasado ya pues casi más de siglo y medio y no tendríamos por qué ir para atrás. Al contrario, se supone que la progresividad de la ley tiene que implicar que cada vez tiene que haber más protección para la gente, no menos protección, sobre todo para los más vulnerables. Y esto es lo que hoy estamos viendo de un Donald Trump que estaba cargando precisamente contra bebés que no pueden defenderse. ¿Saben? Cuando sale esta orden ejecutiva, varios grupos se apresuraron a salir a demandar. Afortunadamente, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de los que afortunadamente hicieron esto pues fue el caso de Maryland.
ahí fueron organizaciones como CASA, que fueron los que salieron y demandaron esto, y gracias a ellos es que hoy se está frenando a Trump temporalmente, pues para que no haga estas barbaridades contra personas que no le hicieron nada, que básicamente pues son bebés que no tienen por qué cargar contra ellos, no tienen tampoco cómo defenderse. Y lo más irónico de todo esto, amigos, que como siempre, bueno, pues hay que decirlo, es que nuevamente muchos de los padres de estos bebés que, pues, contra los que estaba cargando Trump, eran simpatizantes precisamente de Donald Trump. Eran gente que, pues de alguna manera votaron por Donald Trump porque ya habían arreglado papeles y entonces ya habían asumido la actitud de yo ya arreglé papeles, hoy ya odio a los inmigrantes ilegales, que se vayan todos, vienen a este país a robarnos, y ellos llegaron igual. Pero pensaron que porque ya habían arreglado su situación, pues ya podían pedir que no entrara nadie más, y ahora cargan contra sus hijos. Miren lo que son las cosas, ¿no? Pues eso es una realidad. Muchos de esos latinos inmigrantes naturalizados, pues votaron por Trump. Les encantaba ese discurso de ley y orden, pero contra los inmigrantes. Pensaban que, pues, podían de alguna manera cerrar la puerta para que no viniera más gente, y se olvidaron de cómo ellos llegaron a los Estados Unidos. Yo creo que lo que nunca se imaginaron es que Trump iba a llegar tan lejos como intentar deshacer la ciudadanía de sus hijos. Y ahora se ven traicionados, por supuesto. Porque al final, cuando un político muestra sus dientes verdaderos, pues uno se da cuenta de que no es precisamente la reforma migratoria integral que Trump estaba prometiendo, que es más bien un sistema de exclusión, de que quienes no cumplen con su versión de persona, blancos, de supremacía racial o geográfica, pues los purga. No se trata de que Trump esté en contra de los inmigrantes, es que está solamente en contra de cierta clase de inmigrantes, no de los inmigrantes blancos, no de los inmigrantes europeos, sino en contra específicamente de los inmigrantes hispanos, de los latinos. ¿Por qué razón nos odia tanto? No lo sé. Pero hoy sabemos pues que ha barrido parejo. Afortunadamente sigue habiendo instituciones en los Estados Unidos pues que lo están parando. Pero no podemos todavía cantar victoria, eso hay que aclararlo, ¿eh? No es que esta amenaza ya haya desaparecido, todavía falta que se resuelvan varias apelaciones que probablemente pues va a presentar el gobierno de Trump. No se va a quedar así esto. Lo más probable es que este caso se vaya incluso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ahí se va a examinar finalmente qué tan válida es esta orden ejecutiva, que en teoría no tendría por qué pasar, porque definitivamente va en contra de la 14ª enmienda, pero ya sabemos cómo es el poder. Ya sabemos cómo manipulan las leyes a su antojo. Esperemos que no, que haya cordura, que la Suprema Corte de los Estados Unidos se sostenga en la interpretación del derecho y de que todos somos iguales para la ley. Pero hoy por hoy, amigos, amanecimos con esta buena noticia. Es una victoria, por supuesto, para los inmigrantes. Es un terrible revés para Donald Trump. Uno más. Amigos, este es un trabajo de investigación arduo. Hay gente que cree que porque no lo ven CNN no pasa. Y si tienes 3 dedos de frente como yo, vas a reunir todas estas piezas del rompecabezas que vamos a mostrar y pensar que algo muy grave y extraño está pasando aquí. Miren, spoiler alert, porque nunca falta, ¿verdad?, el que llega y habla sin sustento, porque no lo vio en D&W ni en CNN, pues cree que no pasa. Todos pensábamos, por cierto, que cuando esto pasara, Occidente lo iba a pregonar como la gran noticia. Y misteriosamente hay un silencio. ¿Qué pruebas tenemos? Picos de radiación reportados en diversos puntos de Europa. Se repite algo muy similar a lo que pasó en Siria hace unos meses, cuando Israel lanza una bomba
que genera algo muy parecido a un hongo nuclear. Nadie habla de eso y misteriosamente se empiezan a reportar sismos y picos de radiación según las estaciones de medición de Europa y de Turquía. La pregunta es, amigos, todas estas pruebas las vamos a estar desmenuzando aquí. Por cierto, fuentes occidentales, que a primera hora salían a reportar lo que era un sismo, después un pico de radiación y después silencio total. No es una teoría de la conspiración, ¿eh? Esto pasó el 1 de febrero y se registraba en Ucrania. Déjenme ponerles aquí algunas de las lecturas, algunas de las imágenes. Se reportaban, según fuentes oficiales, que había habido un temblor tan fuerte que incluso habría llegado hasta Polonia. También se sintió este temblor en Moldavia y en Rumanía. Incluso se desviaron los vuelos internacionales de esos países a causa de esto. Muchos expertos polacos incluso comenzaron a vincular rápidamente que este sismo, aunado a los picos de radiación que se estaban reportando, habrían tenido su epicentro en Ucrania y provenían de lo que muchos comenzaron a sospechar era una explosión nuclear, pero subterránea. Así comienza esta historia. Hasta ahí teníamos elementos para pensar que venía una noticia fuerte. Miren, picos de radiación, sismológicos reportando, dependiendo de las lecturas, 3.6, 3.3 a 3.8, sismos en Polonia, en Rumanía, ataques misilísticos rusos al mismo tiempo, sismológicos que ya estaban muy convencidos de que esto no era un simple estallido de gas, no eran misilazos normales. Sale para colmo la oficina de Polonia, que después por alguna razón se queda callada y ya no confirma esto. Moscú, por supuesto, lo niega. Y el gobierno de Kiev misteriosamente guarda silencio. Aquí hay gato encerrado y hoy les voy a decir hacia dónde apuntan todas las sospechas y por qué Occidente se está quedando callado. Cuando todos pensábamos que el momento en que esto ocurriera lo iban a presumir para demonizar que algo así pasara. Bueno, Kiev está guardando un silencio muy, muy sospechoso. Me atrevería a decir que casi como si el futuro de Ucrania dependiera de no hablar de esto. No pasó mucho tiempo cuando muchos comenzaron a especular lo peor. Vieron estas lecturas, las notas, por cierto, se quedaron en nada. Ya no hubo un seguimiento periodístico de lo que pasó el 1 de febrero. Y entonces, pues hay algunos que, como no lo ven en CNN, dicen esto no pasó. Y no unen las piezas del rompecabezas. ¿Alguien está preparando o alguien usó armas nucleares ahí abajo para que se hiciera una explosión subterránea? Este es el tipo de noticias, amigos, que suena pues como de los tiempos de la Guerra Fría, pero ya pasamos esto. Y ahora, incluso los más escépticos están diciendo que aquí hubo un manotazo en la mesa. Esa es la carta de presentación que hoy estamos viendo. Un rumor, lo que comenzó como un rumor pesado sobre radiación, sobre búnkeres secretos. Recuerden que una de las grandes notas hace apenas 4 meses era que Rusia estaba facilitando pequeños búnkeres también a los habitantes de la frontera con Ucrania, a los habitantes rusos, claro. Un posible plan para intimidar a la otra parte. Hay muchas teorías sobre esto, pero hoy vamos a apuntar a lo que a mí me parece, si me permiten, darles mi conclusión, qué es lo que está pasando aquí. Porque las primeras reacciones apuntaban a que esto era producto de un misil ruso que habría dado en un blanco. El misil ruso, hay que aclararlo, no se sabe que el misil ruso haya contenido ojivas nucleares, porque si esto se supiera, Occidente lo estaría acusando. Se trata más bien, según diversas fuentes, de un misil ruso que habría impactado en un depósito subterráneo gigante. ¿Qué contenía ese depósito? Pues hoy la prensa occidental está diciendo que probablemente era un depósito de gas. Y bueno, pues si era un depósito de gas, entonces nos dicen que la explosión fue tan, pero tan fuerte que se pudo sentir un sismo. Ok, estamos bien con esa parte de la historia. Me cuesta trabajo creerlo, pero ok.
Nada más déjenme preguntarles entonces, ¿cómo explicamos esta otra parte de la historia? Miren ustedes. ¿Cómo explicamos esos picos de radiación? Eso no lo genera el gas. Por cierto, hay muchísimas más fuentes. Ahorita les puse aquí seis fuentes diferentes, pero hay muchas más en donde ustedes pueden googlear. No te lo va a dar el buscador el primero, algo extraño, pero baja un poquito. 3 o 4 búsquedas de Google y vas a ver que ahí empieza a ver. Y lo que sí te va a dar a la primera es los reportes sismológicos de Polonia, de Rumanía, de 3.6 a 3.8, 3.3, dependiendo. España, Francia también están confirmando esto. En Twitter lo van a encontrar a la primera, ahora X. Van a encontrar estos picos de radiación que se han reportado en Francia y en España y en diversas lecturas después del 1 de febrero. Se quedan con esta versión de que es que Moscú atacó un depósito gigantesco de gas, pero solo un tonto podría creer que los depósitos de gas al explotar producen radiación. Otros dicen que Moscú destruyó un búnker ucraniano con ayuda occidental en donde se guardaban algo más que cohetes convencionales. Otros están culpando directamente a Kiev. Están diciendo que el gobierno de Zelensky podría haber estado probando una ojiva táctica o como mínimo una bomba sucia. Recordemos que Rusia había estado acusando a Ucrania de que con el respaldo de la Unión Europea estaban fabricando una bomba sucia. Pero miren, el dato duro del terremoto es la clave para comenzar con estas sospechas. 3.8 en el pico máximo en donde se logró detectar, 3.3, 3.6, en algunos puntos, repito, se reportaron 3.3 según mediciones polacas. Esto también se reportó incluso en España y en Francia. No es una zona, por cierto, Polonia, en donde se reporta el pico de 3.3, no es una zona con actividad sísmica. Por eso es extraño y sobre todo, amigos, en esta parte. Y aún así, la Tierra cimbró, según esos reportes, a las 5:21 hora de Moscú. Cimbró tan fuerte que incluso se notó del otro lado de la frontera polaca, claro. Y esto hay que dejarlo bien, bien claro, amigos. Si una estructura subterránea a presión, sea gas o trátese de un laboratorio nuclear, lo que sea, explota y rompe las rocas, es cierto, sí puede generar un sismo artificial. Esto no hay que dudarlo. Estamos, tiene lógica hasta aquí lo que se habría reportado en las fuentes que decían que, bueno, había habido un sismo. Ok, sí pudo el sismo haber sido causado, pues, precisamente por esto. Justo en el momento en el que Rusia atacaba, Pero la pregunta, o mejor dicho, yo creo que más bien es una pregunta retórica, es que ¿podría haber sido algo más que puro gas? ¿El gas podría generar picos de radiación que se llegaron a detectar desde Polonia, España, Francia? Y aquí es donde entra precisamente ya la opinión de muchos especialistas. Están saliendo también especialistas, no nada más polacos, también rusos, como Boris Marchizewski, que es editor en jefe precisamente de una revista de geoingeniería, que ya está señalando que esto pudo ser un depósito gigante. No lo descarta, pero también dice que el tema de los picos de radiación podría deberse a un depósito en donde Ucrania habría dispuesto de combustibles gastados precisamente en Chernobyl, suficientes como para fabricar una bomba sucia. Y esa bomba sucia que estaban concentrando ese material subterráneo, al explotar, pues habría liberado sus picos de radiación. Es decir, no están descartando la teoría nuclear por completo, Cuidado con esto. Y esto tendría mucho sentido, amigos, porque sería alguna de las razones que nos diría por qué Occidente lo está negando. La prensa polaca dice que detectó picos de radiación también. Repito, no nada más es Polonia. Lo está confirmando también Francia y España. Así que para los que dicen no pasa nada porque no lo vi en CNN, bueno, busquen su internet y hagan estos picos de búsqueda. Precisamente hablando de picos, busquen
las mediciones sismológicas de Polonia, de Rumania, de España y de Francia y los picos de radiación de las estaciones que se reportaron en esas fechas, del 1 de febrero a hoy 6 de febrero. La cosa es, amigos, que, y lo van a encontrar. Estoy bien seguro que si lo buscan, lo van a encontrar. Digo, en 2 minutos yo lo encontré. Y hay un montón de lecturas. Entonces, la cosa es, amigos, si lo encontramos al buscarlo, mediciones no nada más sismológicas, sino radiológicas de los niveles de radiación, ¿por qué misteriosamente las autoridades oficiales de Europa están guardando silencio? ¿Por qué no están hablando de esto? Ya hay muchas versiones, amigos, que habrían de apuntar a que está subiéndose el nivel radioactivo poco después del temblor. Y esto es algo que no es tan fácil de comprobar si no tienes acceso a medidores confiables de radiación o si alguien manipula la información. Sobre todo, ya nos queda claro esta versión en épocas de la Guerra Fría, cuando explotaba un dispositivo nuclear en algún remoto lugar, pues ¿qué es lo que pasaba? Que la forma en la que se filtraba la noticia, pues siempre era a través de estaciones sísmicas. Y las mediciones de isótopos en la frontera o el testimonio de testigos presenciales pues estaba ahí. Pero hoy, amigos, con tantos satélites en órbita, uno tiene razón en sospechar, pues, ¿por qué no lo están haciendo público? Es demasiado sencillo comprobarlo. Y si nadie está publicando estos datos oficiales, o al menos no los medios tradicionales de información, y si los están clasificando como reservados, pues la pregunta es ¿por qué? Nos quedamos no solamente con estos rumores. Y esa, amigos, es la pesadilla de cualquier conflicto. La propaganda, la desinformación, o si no le quieren decir información, la información selectiva. Y estas filtraciones que nosotros solamente podemos hacer un trabajo de investigación periodística y unir las piezas y dárselas a ustedes para decirles, amigos, algo extraño está pasando aquí. Picos de radiación que se elevan, sismos reportados en Polonia, Rumanía y Ucrania, justo el día en el que Rusia lanza un ataque con misiles, que Occidente no ha salido a decir que esos misiles hayan tenido ojivas nucleares, pero que al impactar en un blanco sí liberaron radiación y generaron un sismo. Es que algo raro aquí pasó. ¿Qué objetivo atacó el Kremlin? Lo único oficial que tenemos hasta este momento, misteriosamente, es la confirmación del sismo, que según fuentes polacas fue de 3.3, otras fuentes dicen que fue de 3.8 en algunos puntos geográficos diferentes, confirmado ya por muchas partes. Y por supuesto también están comenzando a brotar desde hoy algunas de las fuentes de información. Miren, esta información que les estoy poniendo, por cierto, es de febrero 14 del 2024. Ahora, esta información que les estoy poniendo aquí es del 2 de febrero del 2025. Y si me permiten, ahora les voy a poner más fuentes radiológicas que están demostrando precisamente esta información acerca de la liberación de picos radiológicos, en donde pueden ustedes confirmar esto. Pero hay una fuente en específica que se las voy a poner en este momento, en donde ustedes pueden confirmar. Es un portal ruso, pero yo se los recomiendo bastante. Es una nota de hace unas horas apenas. Y aquí se los voy a poner en pantalla. Déjenme hacerles un screenshot. Acaba de salir justo hace unos momentos de que nosotros estábamos investigando esto. Sale la confirmación de esta nota. Y a mí me parece que entonces ya podríamos decir que hay sospechas de que algo bastante extraño está pasando y nos quieren ocultar. Y que vale la pena echarle pues precisamente un ojo. Déjenme ponerles aquí la nota. Ahí la tienen ustedes. Se llama concretamente, este es un portal ruso, ¿no? Y la nota se llama precisamente Explosión nuclear en Ucrania. Polonia dice que la oyó. Rusia lo niega y Kiev guarda silencio. Kiev guarda misteriosamente silencio. La publican el 5 de febrero, hora de Rusia, y ahí se está reportando ya que según la propia infraestructura militar ucraniana,
está confirmando que hubo una destrucción de estos ataques con misiles rusos el mismo día en el que se reportan, según los sismológicos, estos distintos sismos. Y el silencio de Kiev, como lo está diciendo aquí el mismo portal ruso, pues alimenta de todo tipo de teorías de la conspiración o teorías de los mal pensados, ¿no? Porque cualquiera pensaría que si no fue nada nuclear, bueno, pues todo el mundo va a salir a desmentirlo de inmediato, sobre todo Occidente y Ucrania. Dirían, pues chocamos con un enorme depósito de gas, por ejemplo, y aquí están las imágenes satelitales. O mejor aún, para el discurso de la propaganda occidental, pues seguro estarían diciendo en estos momentos, bueno, finalmente Rusia atacó Zaporizhia o alguna otra central nuclear y ahí tienen ustedes el resultado de un ataque a una instalación nuclear rusa y lo habíamos advertido. La cuestión, amigos, es que no lo están haciendo. Y entonces esto desata muchas dudas precisamente en donde, bueno, si no se trata de un ataque a una central nuclear, ¿por qué se liberan estos picos de radiación? Y justo en este momento. Eso es lo que lo hace ver aún más extraño en estos momentos. Y miren, justo acaba de salir, ahora que estamos hablando, déjenme ponerles otra nota más que está confirmando las sospechas de las que hoy se están hablando aquí. La región intocable está en llamas. Los últimos misiles alcanzaron un búnker secreto de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destruyen por primera vez un lugar subterráneo de pruebas nucleares según fuentes internas. Fíjense nada más lo que están ya confirmando varios medios sobre estas sospechas que se estarían dando relativas a pues esta información de la que se habla muy poco en Occidente. Dice la nota que están ustedes aquí viendo en pantalla, que vale la pena ver qué es lo que ellos están reportando también. Dice, sigue llegando información esclarecedora sobre el bombardeo masivo de instalaciones militares en Ucrania en la tarde del 1 de febrero. Fíjense, lo mismo que les estaba comentando. Como se conoció anteriormente, después de una serie de impactos, no solo se produjo una detonación secundaria, sino que también se registró un terremoto. Lo confirma. Los últimos misiles impactaron en un búnker secreto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según fuentes confidenciales. Por primera vez se destruyó un sitio subterráneo de pruebas nucleares junto con sus armas. La región intocable, entre paréntesis, está en llamas. ¿Qué se sabe por el momento? Una serie de potentes ataques con misiles y bombas arrasaron Ucrania el 1 de febrero y los objetivos militares fueron atacados desde la noche hasta casi altas horas de la noche. Los drones fueron la principal fuente de actividad, pero se registraron ataques masivos con misiles en varias regiones. En particular, dice la nota, uno de los ataques más poderosos tuvo lugar cerca de Poltava, dice la nota que estaban ustedes viendo ahí, que está confirmando precisamente el lugar. Dice, los periodistas ucranianos fueron los primeros en informar que en la región de Poltava, entre Poltava y Reshetilovka, después de una serie de fuertes temblores, se registró un terremoto. Lo mismo que yo les decía, terremoto de magnitud 3.8 que se registró oficialmente a las 17:21 horas de Moscú y las coordenadas del epicentro son 49,51 norte, 34.26 SD, escribe la columnista de News RU, Anastasia Yalanskaya. Allí tienen ustedes, repito, otra fuente que está confirmando las sospechas. Y miren, me gustaría decirles, bueno, estas dos fuentes son rusas. Me gustaría mostrarles una fuente occidental. ¿Saben cuál es el problema? Que la última fuente occidental que tuvimos fue esta. Y después de esa nota del 1 de febrero, el día de los ataques, no supimos nada más. Supimos la confirmación de los picos de radiación. Supimos la confirmación de los sismos que se reportaron en Polonia y Rumanía, pero no supimos cuál era la causa. Del otro lado, pues ya hay declaraciones rusas de los medios que dicen que, y bueno, de esto es cierto, Moscú viene diciendo desde hace mucho tiempo, pues que acusando a Rusia de que Rusia quería fabricar bombas sucias.
tiene rato que lo estaba diciendo, de que la posibilidad de que Kiev, pues con ayuda occidental, recurriera a un arma de este tipo. Y que era precisamente Europa quien le estaba proporcionando a Ucrania todos los desechos nucleares. ¿Se acuerdan que incluso habíamos hablado en su momento de cómo Ucrania se estaba convirtiendo en el basurero nuclear de Europa y todo el mundo decía, vaya Zelensky, incluso está aceptando que le boten la basura nuclear? No más porque sí, no, porque estaba, según las acusaciones rusas, intentando construir bombas sucias para atacar Rusia con esos desechos nucleares. Y entonces la versión que circula, pues es precisamente esta que hoy está circulando en los medios rusos y en los medios occidentales. Misteriosamente no están diciendo nada. Que podrían haber hecho algún experimento precisamente bajo de la tierra, que Rusia lo descubre, que ataca el 1 de febrero y por eso se liberan estos picos de radiación. Y que bueno, Occidente, que sabe su pecado y que muchos de estos desechos nucleares se los proporcionaron ellos mismos, pues está guardando silencio. Porque tal vez uno de sus laboratorios pues sufrió daños. Y hay gente que pues está diciendo que esto es propaganda rusa, que es demasiado arriesgado, que esto no fue así. ¿Quién querría contaminar su propio territorio, amigos? Pues digo, todos sabemos que Zelensky no es precisamente el más patriota de los ucranianos, pero de eso a contaminar porque sí solamente su territorio, sin una razón como fabricar una bomba sucia. Y cuando Polonia detecta este temblor, cuando suenan las alarmas, pues si fue algo nuclear, las consecuencias, amigos, podrían afectar no solamente a Ucrania, y a Rusia también, por supuesto, a toda la región. Estaríamos hablando de que aquí sale embarrado Polonia por una fuga radioactiva a unos cuantos kilómetros. Eso pues, es una pesadilla para Polonia. ¿Qué pasó cuando Chernobyl? El viento se llevó las partículas radioactivas precisamente de Ucrania hasta Escandinavia. Y los polacos, pues con su historial de invasiones y sufrimientos en conflictos, no van a mirar a otro lado. Este rumor llega a la prensa polaca de inmediato. ¿Qué es lo que hace Polonia? No se lo toma a la ligera, suspende su espacio aéreo durante el 1 de febrero y después cuando se empiezan a reportar las mediciones sismológicas, bueno, pues comienzan las sospechas. Comienzan las sospechas desde ese día. Ya hoy hace 5 días de esto, hay mucho secretismo sobre lo que realmente pudo haber pasado aquí y pues eso pues nos genera todavía más dudas, ¿no? Porque nos queda clarísimo, amigos, de que si es Rusia quien hubiera puesto en un misil de estos una ojiva nuclear, Occidente lo estaría pregonando y pidiéndole a la ONU que hiciera algo y a la OTAN. Y el caso es que ni Kiev ni Polonia han mostrado su explicación sobre por qué se están reportando estos picos de radiación. Hay acusaciones del lado ruso, del lado ucraniano hay silencio. No hay en estos momentos pues alguna, digamos, explicación sobre, bueno, lo que pasó fue esto, Rusia atacó una central nuclear, qué sé yo. Nada de eso. Y entonces, amigos, pues esto nos hace pensar que algo extraño está precisamente pasando aquí y que tendríamos que abrir los ojos para saber por qué el silencio occidental, por qué el silencio de Ucrania, porque definitivamente esto no es normal. Pasó algo muy similar, repito, en Siria. Y hace poco leía yo un comentario que decía, pues, ¿qué pasó con el ataque israelí en Siria? A ver, nosotros mostramos las lecturas radiológicas, las lecturas sismológicas y el ataque y las imágenes de lo que parecía a todas luces un hongo nuclear. El hecho de que no lo veamos en CNN no quiere decir que no pasó. A nosotros nos corresponde hacer este tipo de investigaciones y, bueno, mostrarles lo que no nos muestran de este lado del mundo. Ahí están de hoy y de ayer 2 versiones rusas y de hace 3 días, desde el 1 de febrero en Rusia están hablando de esto, de que Rusia habría atacado una bodega de armas sucias ucranianas y por alguna razón que no sabemos cuál es, en el lado occidental no hay más que silencio absoluto. Por cierto, ni siquiera se están tomando medidas precautorias para la gente para saber si hay un riesgo de contaminación nuclear en los productos, en la tierra, en los hogares. Eso debería de hacerlo.
prefieren guardar un silencio irresponsable exponiendo a la propia población de sus países que vive en estas zonas. Por eso hay que estar muy atentos, amigos, de toda esta información. Amigos, francamente, no me gusta el título de este video. No me gusta el tema. Me entristece la información que vamos a dar, y mucho, de verdad. Yo creo que hoy es uno de los días más tristes de México. Millones de mexicanos van a morir por esto. No exagero. Hoy se consuma lamentablemente un golpe letal contra la soberanía alimentaria de México. Fíjense que ahí en las imágenes pongo algunas imágenes de don Manuel López Obrador, porque esta fue su lucha y realmente fue uno de los legados más grandes que se supone que le iba a dejar a México, y hoy simplemente se fue al caño con un decretazo en el Diario Oficial de la Federación, que tiene su razón de ser. Es más, déjenme se los muestro. Ahí lo tienen. Publicado lamentablemente el día de ayer. Y a partir de este momento, ya de hoy, queda sin efecto la restricción del maíz transgénico, del uso del glifosato también, tanto el maíz transgénico, o sea, genéticamente modificado, y el glifosato ya es permitida su venta en México. Y eso va a dejar a millones de mexicanos expuestos a riesgos que, según datos científicos y judiciales del mismo Estados Unidos, incluyen, amigos, la posibilidad de desarrollar cáncer. Así, con un chasquido de dedos, con el respaldo del panel de controversias del TEMEC, que para mi gusto, yo no sé por qué estamos en ese tratado. Trump dice que no le gusta, va a matar a millones de mexicanos. Ahora nos están obligando a comer su porquería, su veneno. Se hacen los locos, ¿no? Dicen que, no, yo no sé de qué me hablas. No hay bases científicas para lo que decía López Obrador. Estaba mintiendo. Si el glifosato no da cáncer, ¿por qué no te lo comes tú? Y si no da cáncer, dime, según Estados Unidos dice que no da cáncer, entonces contéstame por qué cuando los estadounidenses van a las cortes de los Estados Unidos, sentencian a Bayer porque sus productos con glifosato causan cáncer. Hay muchas notas, y viejas, ni siquiera son nuevas. Hay tantas sentencias que en muchos lugares ya ni lo venden, porque producen cáncer y saben que allá las cortes los demandan y les quitan miles de millones de dólares. Entonces mejor ya no venden esa porquería. Que se vaya para México, que se la coman los mexicanos. Total, nosotros hemos de ser de hule, ¿no? En las tortillas, en el pan, en la harina, porque no nada más es un tema de maíz. El glifosato se utiliza en muchos cultivos. Y no es solamente un lío burocrático, amigos, es un retroceso, es un golpe terrible el que nos ha dado Estados Unidos, obligándonos a comer este veneno, ¿eh? Es criminal. Además, digo, ya a estas alturas lo de menos, pero es muy importante también. El maíz es el emblema nacional. Es parte de nuestra cultura, de nuestra biodiversidad. Ha sido cultivado por siglos por nuestros ancestros y ahora se convierte en veneno. Hace casi 2 años López Obrador trató de ponerle freno a este abuso de transgénicos, de prohibir que se vendiera el glifosato en México, que se usaran productos o que entraran productos que estaban contaminados con glifosato. Francamente, yo lo dije en su momento, esta es una lucha heroica. Van a intentar doblar a México y tenemos que mantenernos firmes. Por eso digo que es muy triste. Déjenme recordar en un día como hoy, precisamente con este triste revés, la lucha de López Obrador de hace 2 años en este tema. Más allá de que yo sé que hay quien no le caía bien López Obrador, pero esto lo hizo por la salud de todos.
Esto iba a salvar muchas vidas. Y si alguien viene en los comentarios y me dice que no es cierto, entonces que me explique cómo las cortes de los Estados Unidos sentenciaron con fallos millonarios a Bayer, a Roundup, por el uso de glifosato porque le produce cáncer a la gente. Pero paso está México para que se coma toda esa porquería. Total, nos firmó un contrato que los obliga a comerse todo lo que le mandemos. En el panel internacional del TEMEC al que convocó el gobierno de Estados Unidos por el maíz transgénico, México tiene una última oportunidad para defender nuestra salud, también nuestra alimentación y nuestra cultura. El próximo 5 de agosto se presenta ya la contestación de nuestro país a los expertos, que es, digamos que la fase previa para su dictamen final. Y es muy importante que se haga con evidencia científica de los daños a la salud que generan los transgénicos, porque México pues es un país que consume demasiado el maíz, está incluso en nuestra cultura. Y hay evidencia suficiente para demostrar que genera enfermedades terminales como el cáncer. Sin embargo, hasta ahora, pues nuestra defensa, la defensa de México, no ha aportado esta evidencia en los términos en los que se requieren en este panel, ni tampoco ha presentado el análisis de riesgo con estas evidencias científicas. Tampoco se presentó una contrademanda para, como dicen los abogados, revertir la carga de la prueba, es decir, que quien vende ese maíz transgénico demuestre que es inocuo y que no causa daños a la salud, que sería el gobierno de Estados Unidos, y no que sea el comprador, que es México, el que tenga que demostrar que ese producto que le van a vender pues es que no daña la salud. La contrademanda, bueno, en otros casos sí se ha hecho, como en el caso Calica. Entonces preguntarle, presidente, si se podría revisar este asunto para la defensa pues de nuestra salud, nuestra alimentación, antes de esa fecha, que es el próximo 5 de agosto. Sí, primero te aclaro que no se permite el maíz transgénico para consumo humano en nuestro país. Y eso es lo que produjo esta controversia. No se acepta. Tiene que ser maíz blanco, no transgénico, para el consumo humano. Eso no se había hecho nunca en el país. Es la primera vez. Y por eso fue que se abrió este panel y sí hemos presentado pruebas y vamos a seguir presentando todas las pruebas. Lo está haciendo CONACYT, lo está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente y también la Secretaría de Agricultura. Y vamos a continuar con lo mismo. En el caso del maíz transgénico. No sé qué otra cosa comentaste. Sí, sí, se podría contrademandar también a Estados Unidos en este mismo caso para que se le revierta la carga de la prueba. Sí, yo creo que lo mejor sería hacer la investigación en forma conjunta. Se lo hemos propuesto. Lo rechazó Estados Unidos. No lo aceptan. Sí, porque de una u otra manera ese maíz lo consumen en Estados Unidos también. O sea, no puede ser que sea para personas, seres humanos. Yo creo que ahí no hay limitación y pueden estar consumiendo transgénicos y ellos deberían de estar cuidando eso. En el caso de nosotros, todo el maíz amarillo, como se le conoce, es para forraje, básicamente. De todas formas, sí es dañino a animales, tiene que ser dañinos al ser humano, al consumo
que se tiene de estos alimentos. Estamos planteando que se haga la investigación de manera conjunta y ya de esa forma sabemos a ciencia cierta si existe el daño como sostenemos nosotros o no como sostienen ellos. Pero no han aceptado, sin embargo, pues sí hay esta controversia y sí se está atendiendo de parte nuestra. Bueno, ¿cómo se le extraña en estos momentos realmente? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Dímelo en los comentarios. Qué triste. ¿En qué acabó toda esta lucha? Eso que decía López Obrador, que no se permitía en México, que nunca se había hecho, que era la primera vez, que no se permitía el maíz transgénico ni el uso de glifosato para consumo humano, se refería a este decreto que hoy se deroga. Bueno, ayer. Ahí lo tienen. Qué tristeza, ¿no? Ahí están los puntos resolutivos. Dice, el acuerdo único se deja sin efectos. Tristísimo. La aplicación de los artículos 6, fracción 2, séptimo y octavo del decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz transgénicamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero del 2023. Esto lo había hecho López Obrador. Vean ustedes el transitorio segundo. A la entrada en vigor del presente instrumento, las referencias y limitaciones contenidas en cualquier acto administrativo respecto a los artículos señalados por el presente acuerdo quedarán sin efecto. Entonces, glifosato y maíz transgénico para todos. Cáncer para todos. Estados Unidos nunca aceptó lo que decía López Obrador, pero dijo que este acuerdo de López Obrador violaba las reglas del TEMEC, porque dijeron que no se basaba en evidencia científica. Y ellos tampoco presentaron evidencia científica. Lo que decía la reportera, la carga de la prueba. México presenta, por supuesto, estudios del CONACYT, pero eso no es para ellos evidencia científica. Y se negaron a hacer una investigación conjunta. Y el panel encargado de resolver el conflicto, pues parte de la lógica de un tratado que prioriza el libre comercio por encima de casi todo, la salud. Dice que López Obrador mentía, que no hay ninguna evidencia que diga que el glifosato causa cáncer. Estadounidenses que me expliquen esto. Si López Obrador mentía, si no hay evidencias de que causaba cáncer, que alguien me explique, por favor, por qué las cortes estadounidenses dictan sentencias desde hace años de millones de dólares contra Monsanto, hoy llamada Bayer, porque se cambian de nombre, se fusionan, recordemos, fallos millonarios precisamente porque el glifosato causa cáncer. No les importaron todos los argumentos que el CONACYT expuso, todas las advertencias que se hicieron del gravísimo daño que esto va a causar para los mexicanos, porque es parte diaria de nuestra dieta. Y hoy, bueno, pues con la publicación y ya está en vigor el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo firmado por Marcelo Ebrard, pues ya se abroga lo que quedaba de protección del legado de la lucha contra el maíz transgénico y el uso de glifosato. Ya no hay restricción para ninguno de estos dos, ¿eh? Ahora ya está en el menú. Miren, hay un agroquímico que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, que depende, por cierto, de la OMS, en la que ya no está Estados Unidos, pues etiquetó desde el 2015 como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Y no se trata de una ocurrencia, no se trata de algo que se hayan sacado de la manga. Las mismas agencias estadounidenses y la misma OMS. Existen demandas, repito, que ustedes pueden investigarlas porque hay para llover, ¿eh? Eso hay para que ustedes elijan de los años que quieran, de las cortes estadounidenses que han obligado a Bayer, entonces también Monsanto, cuando era solo Monsanto, pues a pagar indemnizaciones multimillonarias a muchos estadounidenses por daños que el glifosato les ha causado a usuarios expuestos de esa manera prolongada. Por cierto, muchas de estas sentencias, ya para cuando las dictan,
pues ya están muertos. Pues, ¿qué más da? Hay un caso muy conocido, ¿no? Lo hablábamos creo que hace 2 años, precisamente cuando estaba este tema. El caso de Dwayne Johnson, que era un jardinero de California muy conocido, ¿no? Este caso que gana uno de estos juicios históricos demostrando que el herbicida que le desarrolló el cáncer, pues fue el glifosato, el que hoy nos van a mandar para producir los cultivos de maíz, que a lo mejor tú lo vas a ver y se ve limpio, sí, el problema es con lo que lo fumigaron. Hay muchas querellas, muchas demandas en los tribunales de los Estados Unidos en donde, por cierto, estas son algunas de las demandas, no todas llegan a sentencia. ¿Por qué? Porque Bayer en la mayoría de los casos prefiere llegar a acuerdos millonarios para que se desistan y ahí muere. Solamente el que persiste en esto, pues llega a una sentencia. ¿Cómo es que México termina cediendo si hay tanta evidencia contundente hasta por las Cortes de Justicia de los Estados Unidos que ya es prueba suficiente, ¿no? De lo que esto causa, de los millones que van a morir a partir de mañana? Yo lo voy a explicar, no quiero decir que ya mañana todo el mundo va a tener cáncer, no. Pero es que es un hecho de la ciencia misma que niega Estados Unidos. Para Trump la única ciencia que existe es la ciencia de McDonald's y la Burger King y la Big Mac. ¿Saben por qué termina lamentablemente cediendo México? Pues porque hay muchísima presión económica en estos momentos y esa presión económica versa al cumplimiento de un tratado que han firmado nuestros gobiernos desde los 90s. Con el innombrable Carlos Salinas de Gortari, cuando anuncia este tratado de libre comercio y entonces nos llueve a mares el glifosato, nos llueve a mares los transgénicos, nos llueve por supuesto la alta fructuosa, la comida chatarra, los químicos. En una ocasión hablábamos de cómo se incrementaron los casos de cáncer y cómo eso precisamente, esa irresponsabilidad de esos gobiernos de permitir que todo entrara a México, irresponsablemente llevó a México a convertirse en el país más obeso de todo el planeta cuando hablamos de obesidad infantil. Cuando hablamos de obesidad en adultos es el segundo, solo seguido de Estados Unidos. Y bueno, esto se había intentado frenar con ese decreto que había sacado López Obrador, pues que hoy ya se volvió letra muerta. Ya no tiene ninguna validez y a partir de hoy, pues ya las cosas cambian fuertemente. Es una batalla que lamentablemente gana Estados Unidos, gana Monsanto, Bayer, porque cuando este panel del TEMEC saca el dictamen precisamente en diciembre del 2024, en donde México estaba poniendo muchas barreras comerciales para que no entrara todos los transgénicos y el glifosato, sale Estados Unidos y dice esto es una violación de los compromisos asumidos, porque tú firmaste un tratado comercial en donde tienes que comprarme toda la cochinada que yo te venda. Y entonces en su momento por eso López Obrador decía, sí, pero tampoco voy a comprarte cosas que me maten. Había mucha base científica, pero finalmente pues lo que hace el panel es decir que no había, que era una consigna que repitieron pues hasta el cansancio, que el gobierno de México solamente lanzaba infundios, que no estaba demostrado esto. Repito, es que ni siquiera es algo que está sujeto a discusión. Ahí están las demandas, ahí están las sentencias. O sea, ni siquiera sostuvieron esto de una forma lógica, creíble. Hay muchísimas fuentes que demuestran, no nada más en Estados Unidos, que han clasificado al glifosato como potencialmente cancerígeno. Hay muchísimas investigaciones. Universidades de Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en México, ni se diga, el mismo CONACYT. Existe la historia de cómo el maíz transgénico pues, puede contaminar variedades nativas y desaparecerlas. Y eso es gravísimo, por supuesto, en un país que es el centro de origen y diversidad genética del maíz. Sin mencionar todos los que no se van a morir. Toco madera, ¿verdad? Pero esto es una decisión que llega en un punto muy, muy delicado, porque justo hablamos de esto en la semana en la que México se encontraba apenas hace unos días en un estira y afloje con Washington por otros temas, pero que vienen relacionados finalmente con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y miren, Trump se la pasa quejando, se dice que abusamos de ellos,
que no le gana, que le pierde. Bueno, nosotros también perdemos vidas y millones vamos a perder. ¿Tiene algún caso volver a firmar este tratado? Porque a mí me parece que esta es una oportunidad de oro. Si firmando ese tratado nos vuelven a obligar a tragar veneno, pues escríbanme en el chat si deberíamos de firmarlo. ¿Para qué quieres hacer dinero si estás muerto? ¿Para qué queremos hacer un tratado comercial que nos dé algunos dólares y nos vamos a morir? Ese es el gran problema de lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Y estamos a buen momento de poder parar estas imposiciones, porque precisamente, amigos, esto es totalmente la espada del TEMEC, que va a ser revisado precisamente el año que viene, en el 2026. Y ahí nuestras autoridades pues van a tener la oportunidad de decir qué hacen. ¿Ceden o se la juegan a una guerra comercial con la Casa Blanca? Claudia Sheinbaum buscó negociar una pausa de esas represalias arancelarias. Marcelo Ebrard, que ahora, por cierto, es secretario de Economía, pues firma este acuerdo que tumba todas las restricciones a los transgénicos, pero no tiene nada que ver con esa negociación de Trump, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con un fallo de este comité del panel de resoluciones que venía arrastrándose desde tiempos de López Obrador. Pero el timing llega en un momento terrible. Y pues Estados Unidos impuso su voluntad. Ni siquiera creo que este panel sea justo. Allá hacen lo que ellos quieren. En una cosa que evidentemente perjudica, envenena. Porque no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Después de tantas evidencias de cortes de justicia de su propio país que han sentenciado esto, pues miren, terminan imponiéndonos su voluntad, pese a todas las evidencias que existen ya, y ahora, a partir de este momento, ya de hoy, amigos, todo ese legado de lucha contra los transgénicos, contra el glifosato, etcétera, pues es cosa del pasado. Hay otra cosa de la que hablábamos, ¿no? En su momento, hace 2 años hablábamos mucho del DDT, que es otro pesticida estrella que también en su momento fue prohibido. Después, incluso en los Estados Unidos, después de un caso que se llamó Rachel Carson, en donde se publicara precisamente una situación en la que es nombrada o conocida como la primavera silenciosa en 1962. Ahí se evidenció que el DDT era sumamente tóxico y que tenía efectos devastadores en las plantas, en la fauna, en las aves. Muchos gobiernos tardaron en reaccionar, pero al final, cuando reaccionaron, pues Carson tenía razón. Y es lo mismo que estamos viendo ahora con el glifosato. Ya para cuando alcanzaron a reaccionar contra el DDT, miles se habían muerto. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que es lo mismo con el glifosato? Pero la realidad, amigos, es que detrás de este sucio negocio hay miles de millones de dólares en juego. Y pues si no son ellos los que se van a morir, pues ¿qué más da? Vean ustedes esos maizales que se ven desde el aire. Los que hemos visto maizales en México, de nuestro maíz nativo, no puedes poner los surcos así tan pegados y luego una planta sobre de otra con un espacio de nada. ¿Por qué? Nada crece en esas tierras, ustedes lo pueden ver. Lo único que crece es maíz. ¿Por qué está tan limpio si en México se tiene que deshiervar? No crece nada. ¿Saben por qué? Es tierra muerta. Porque echan glifosato que mata todo, incluido a las personas. Lo único que no mata el glifosato es lo que está genéticamente modificado. Y para nuestra muy mala suerte, hasta donde yo sé y me quedé, los mexicanos no estamos genéticamente modificados. Entonces esto jala parejo, ¿eh? Jala parejo y aquí vamos en esto todos. ¿Qué podemos hacer, amigos? Más que, pues, lamentarnos, porque no hay más que lamentarse, pues ya lo único que a estas alturas podemos hacer es intentar no consumir maíz transgénico, pero es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Cómo vas a saber tú si la tortillería a la que vas, qué maíz usó? Vas a usar el más barato, porque el maíz transgénico es más barato. La gran noticia que van a tener ahora es que el kilo de tortillas puede ser que baje de precio, sí,
Lo que no va a bajar de precio son las quimioterapias ni el tratamiento para el cáncer. Ese va a costar hasta más caro. Y lamentablemente, amigos, no va a haber manera de saber en la tortillería de dónde viene. Lo único que se puede hacer es a la vieja escuela, el nixtamal, y saber qué tipo de maíz es y llevarlo a moler y hacer tus propias tortillas. Y si tienes oportunidad de sembrar tu propio maíz, pues qué mejor. Yo sé que es muy difícil, es sumamente difícil esto. Así que, amigos, pues es un terrible revés, pero también es una gran oportunidad para reflexionar si realmente deberíamos de tratar de firmar ese tratado comercial que nos trae más dolores de cabeza que beneficios, francamente. Yo sé que el intercambio, que las exportaciones y las importaciones, amigos, pero eso es un negocio, no es un favor. Es tan simple como esto. Estados Unidos nos compra porque nos necesita, por eso es un negocio, y nosotros le vendemos lo que ellos necesitan, no es caridad. Ellos no nos compran para tirarlo a la basura. Bueno, muchos sí, pero porque se les pudre y ya saben que es una sociedad que compra más de lo que usa. Pero de ahí en fuera es un negocio, no es caridad. Si vamos a firmar una renegociación del tratado comercial que nos siga obligando a consumir esto, amigos, pues vamos nosotros a firmar nuestro propio veneno. Por lo pronto ya lo tenemos aquí. De aquí al 2026 que se renegocie, ya va a estar un año en donde no vamos a saber ni qué comemos. Buenas noches, damas y caballeros, padres, comadres, alguno que otro hater que no le gusta el canal, pero que siempre viene a estar m***ando aquí en los comentarios, y por supuesto alguno que otro infiltrado de la DEA y del Mossad que seguramente se coló aquí para ver qué decimos de ellos. Sean todos bienvenidos a este nuevo Late Night Show de The Mexican Family. Vamos a tener un programa muy bueno hoy, de lo más fresquecito con todo lo que está pasando en el mundo, porque pues las cosas, amigos, están que arde y hay mucho de lo que vamos a hablar de verdad. Miren, déjenme decirles cuáles son los temas de los que vamos a estar hablando hoy. Trump y su plan de quedarse con la Franja de Gaza como quien pide una Coca-Cola, 3 Doritos y, por supuesto, la Franja de Gaza. El gas ruso llegando a Eslovaquia, aunque Ucrania pone el grito en el cielo y la OTAN se va al caño. El espiral de la muerte de la deuda de Estados Unidos, que suena más a una película de terror que a una política fiscal. Sí, señores, la nueva idea de Donald Trump de compensarse con las tierras raras de Ucrania por todo lo que han gastado como si fueran tanda, pero resulta que Zelensky se lo gastó todo en perico y las únicas tierras que le quedan son las que tiene atascadas en las uñas. Trump y la madre de todas las bombas para Israel, no vaya a ser que se aburran en Medio Oriente de no matar a suficiente gente, están a punto de entregarles una super arma. Nuestra presidente Claudia Sheinbaum, que le dijo a la DEA, aquí no entras, pero sí ni al baño. Y la guerra en Sinaloa, donde las armas decomisadas resultan que extrañamente vienen de Estados Unidos. Y una noticia sumamente impactante, México tiene una super arma con la que ha doblado a los Estados Unidos y ha amenazado con contraatacar este domingo si no acceden a sus peticiones. Elon Musk fracturando el círculo cercano de Donald Trump porque pues uno es millonario y el otro también, y juntos, amigos, son como una piñata explosiva. Así que comenzamos con el Evangelio del Destino Manifiesto según las profecías del señor Donald Trump. Y bombardearéis Palestina y construiréis 2 McDonald's por cada víctima caída. Amén. Pues empecemos con el único hombre en la historia con el copete más naranja que un campo de zanahorias en todo Culiacán. Resulta, amigos, que este señor Donald Trump ahora anda diciendo, oigan, cuando Israel termine de matar a todos los niños y a las mujeres palestinas que aún quedan en la Franja de Gaza, pues me la pasan.
Pero nada más asegúrense bien de destruir todo para que nada más nos toque llegar a barrer los escombros y todo el cochinero que dejen. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Y uno se pregunta, ¿en qué momento Donald Trump creyó que invadir países era como pedir refrescos en el Oxxo? Échame una Coca-Cola, dame un gansito, y también la franja de Gaza y 2 caguamas, por favor. Además, amigos, sale con la puntada de que quiere reubicar a los palestinos en lugares más seguros y hermosos. Según las agencias de viaje que te prometen, por la agencia de viajes de Donald Trump que te promete vuelo con todo incluido, a Egipto, a Jordania, que son los destinos más seguros, y un desalojo total en la franja de Gaza, claro, porque todos sabemos que Medio Oriente es Disneylandia, ¿no? Pura paz, pura calma. Si tuvieran la opción de trasladarse, ya sea en un grupo grande o en varios grupos más pequeños para hacerse cargo de los casi 2 millones de personas, creo que estarían encantados de hacerlo. Cuando hablas de la franja de Gaza, no tienen otra opción. Mientras tanto, Steve Witkoff, el enviado para Medio Oriente del presidente Trump, considera absurdo creer que Gaza pueda ser habitable para los palestinos en un plazo de 5 años tras la guerra entre Israel y Hamás, y defendió la declaración de Trump de limpiar a los palestinos, ya que dijo se refiere a que el territorio sea habitable. Imagínense esa negociación. Netanyahu llega a la Casa Blanca, estrecha la mano de Trump y le dice, ya destruí todo Gaza como quedamos tú y yo, ahora sí, ya es tuya. Aquí tienes las llaves, construye tu hotel. Vamos a construir un hotelazo con vista al Mediterráneo y se va a llamar la Riviera Gaza. También van a hacer una torre Trump y 2 McDonald's por cada niño palestino asesinado. Y de pronto, el Pentágono. Señor presidente, según nuestros cálculos, entonces tendría que construir más de 60,000 McDonald's por todos los niños palestinos que Israel ha matado. Excelente, será tremendo, McGaza. Me parece, amigos, que es un plan muy ridículo el de Donald Trump. ¿Y saben qué? Por mucha sátira, es real, excepto lo de los McDonald's. Luego Hamás, pues claro, obviamente viene, se pone demasiado belicoso y lamentablemente, amigos, esa guerra aún no se ha terminado. Apenas comienza, ¿eh? La verdad, ya se siente como si estuviéramos en la conquista 2.0, donde en lugar de cruces y armaduras, pues están aventando drones y twitters y descubriendo Gaza como la tierra prometida. Pero si la gente antes vivía ahí, pues no importa, nada más lo sacan, hacen un resort, una casa club, 2 toboganes y una torre Trump. Así de loco, amigos, está el mundo según el Evangelio escrito por Donald Trump. Y veréis todas estas cosas por The Mexican Family y os suscribiréis a su canal. Amén. Luego, miren, tenemos el gas ruso que llega a Eslovaquia. Saltando otro asunto, Rusia tiene un gasoducto que amenaza con llegar a Ucrania y la OTAN pues está en jaque mate. ¿Saben cómo se llama este gasoducto? Turkstream, que suena a banda de corridos tumbados turcos, pero no. En realidad es un gasoducto que, según expertos de la CIA, Rusia ocupa para transportar gas. Los ucranianos pues están bastante molestos porque resulta que sus disque aliados le están comprando de nuevo gas a su peor enemigo, Rusia. Y la mejor parte, amigos, es la postura de los Estados Unidos, que hoy se está haciendo el ofendido. Dice, esto no se va a reanudar, no van a volver a comprar gas ruso por Ucrania. Perfecto. Pero mientras tanto, Eslovaquia sigue recibiendo su combustible y nada más le dieron la vueltecita a Ucrania. Es como la vecina chismosa que a pesar de hablar pestes de su comadre, pues le sigue pidiendo sal cuando le falta. Pues sí, mano, porque la necesito y no hay de otra. Esta guerra del gas me recuerda muchísimo al divorcio tormentoso en donde Ucrania le está diciendo a Rusia, no te doy dinero de la pensión. Y Rusia contraataca diciéndole, pues yo no te dejo ver al niño. Y al final, pues el niño
que sería el gas, termina siendo creado por la abuelita, que es Eslovaquia. Y mientras los papás, pues ahí se están peleando. Pero cambiando de temas, amigos, vaya temazo este. El espiral de la muerte de la deuda de los Estados Unidos. Y hablando de realidades catastróficas, Ray Dalio lanza esta advertencia. La economía de los Estados Unidos va en una espiral de la muerte por la deuda. Y uno dice, es la potencia mundial. No se pueden morir. ¿Qué va a ser de la democracia mundial si los Estados Unidos se muere? A lo mejor se están muriendo poquito a poquito, a meses sin intereses con su tarjeta de crédito. Imagínense al tío Sam sentado en estos momentos en la oficina oval con cara de ¿será que ya no me alcance para otra bomba? ¿Cómo le vamos a hacer sin dinero para mandar más explosivos a Israel para que barra con todos esos niños en Palestina? Porque endeudarse para pagar la deuda, pues es la definición de te presto para que me pagues. Y es justamente lo que está haciendo Donald Trump. Es como el padre que no liquida la tanda y con su número de la tanda lo usa para meterse a otra tanda y así sucesivamente para joder al mundo entero con cheques sinfónicos, que hoy son esos famosos bonos de deudas del Tesoro, cheques que no tienen fondo. Y lo curioso, amigos, es que no es la primera vez que se habla de la caída del imperio de los Estados Unidos. Lo tragicómico es que mientras siguen gastando en conflictos, en grandes proyectos, en mandar armamento a medio mundo, pues su tarjeta de crédito se está inflando. ¿Acabará el tío Sam en el Buró de Crédito Internacional? ¿Caerá Donald Trump en las garras de Coppel o de Electra? Cambiando de tema, fíjense nada más esto que estamos viendo aquí de que Estados Unidos quiere compensarse con recursos de Ucrania por todo el dinero que le dio a Zelensky. Esto es de lo más surreal, amigos. Trump ahora está cobrando los miles de millones en ayuda militar que Biden le mandó a Ucrania al Malapaga. Nada más que ahora Zelensky pues no tiene dinero y Donald Trump está diciendo, ¿y mis 50,000 pesos qué? ¿Qué? No he chocado. Pero puede chocar. ¿Y mis 50,000 pesos qué? Bueno, Trump se quedó como el difunto Kanaka, sin sus 50,000 pesos. Con Ucrania al Malapaga y como no tiene dinero Zelensky, pues para pagar, porque todo se lo gastó básicamente en perico, pues le está diciendo, regrésame mi lana en tierras raras. Ahí tienes mucho litio, titanio y muchas otras tierras valiosas. Todo lo que tengas guardado, amigo. La mala noticia para Trump es que lo único que tiene guardado Zelensky es la tierra que se le quedó atascada debajo de las uñas. Pobre Zelensky. Se parece a tu compadre, el de la colonia, que debe hasta la risa. Y ahora le debe la risa a Donald Trump. Hasta le brillan los ojitos cuando un vecino le da fiado en la Unión Europea y luego corre con otro vecino de la Unión Europea para pedirle más fiado. Le debe a todos. ¿Qué le dijo Zelensky a Trump, por cierto? Pues mira, yo qué más quisiera que darte mi litio, pero pues es que resulta que perdimos la guerra en el Donbass y todo eso ya es de Rusia. Entonces, manito, ve y cóbraselos a ellos. Trump, claro que le dice a mí, eso no me interesa. ¿Me lo pagas o me las cobro? O te mando a mis mejores cobradores. Y ya van en camino. Esto suena a la mejor telenovela política con el poder del litio para salvar a la economía estadounidense de esa deuda del espiral de la muerte precisamente del que le hablábamos, viendo a ver qué se llevan del mundo. Un resort en Gaza, Riviera Gaza, tierras raras de Ucrania, peaje gratis por el canal de Panamá, anexar, ¿por qué no?, a Canadá como el Estado 51, hacerse del Golfo de México, un poquito de aquí, otro poquito de allá y robándole a todo mundo podemos pagar rápido y salir del apuro. Y así no hay problema. Uno se imagina la constitución ucraniana que dice que la tierra es propiedad de los ucranianos y Zelensky ya le hizo ahí un borrón y cuenta nueva porque ya se la vendió al tío Sam y ya está de venta precisamente en Amazon. Bueno, amigos, y miren, nuestro siguiente tema, entregarle la madre de todas las bombas de los Estados Unidos a Israel. Y como si la vida no fuera suficientemente tensa, pues a Trump, que le encanta jugar a ser Santa Claus con sus amigos,
Pues a ver, hay niños que de Navidad piden una bicicleta, un PlayStation, pero Netanyahu, pues ¿por qué no? Pidió una bomba Moab. Pero solo si se porta bien con el tío Sam y les entrega gas a Marine, ese gran yacimiento de gas que es el más grande del mundo, que está ubicado en las costas de la Riviera Gaza-Trump. Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando entregar a Israel la llamada madre de todas las bombas, la GBU-43/B Moab. El arma es capaz de destruir búnkeres profundos. Una vez que mate a todos los palestinos, podrán echar mano de eso. Y para eso necesitan la Moab, amigos, que para los que no lo sepan, pues es la madre de todas las bombas. Son 11 toneladas de potencia. Es la más brava de las bombas nucleares. Y uno dice, ¿en serio? Lo que nos hace falta, una superbomba en manos de un gobierno que se divierte matando niños en Palestina. Digo, ¿qué de malo puede pasar? Pues dásela. Ni modo que vaya a hacer algo malo con ella. Es Israel, si son buena onda. Digo, es el pueblo elegido. Santifique esta bomba nuclear. Amén. Imagínense la posada en la residencia de Netanyahu esta Navidad, con la piñata y ahí el dale, 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 no pierdas centino, porque si lo pierdes, pierdes la franja de Gaza y tu bombita nuclear. La verdad, amigos, suena a esas tiendas donde te venden un arma con la promesa de úsala solamente en caso de emergencia, y la emergencia es no solamente Gaza, también es Irán, que según Trump está enriqueciendo uranio. Digo, ¿no sería más fácil levantar el teléfono como gente, usar algo que se llama diplomacia y tratar de negociar? No. Trump prefiere la vieja escuela. No hay como las bombas nucleares más poderosas de los Estados Unidos para acabar con cualquier amenaza nuclear. Bueno, pasando al siguiente tema, amigos, Sheinbaum, fíjense nada más, Sheinbaum descarta utilizar y autorizar operativos de la DEA en México. Saltamos del charco y regresamos a la tierra prometida de a de veras, que es mi querido México. Claudia Sheinbaum, nuestra señora presidenta, pues dice, aquí no se van a meter en la DEA ni para hacer del 2, ni para hacer del 1, ni aunque les surja mucho. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, esos tiempos se acabaron. De su parte por mayor participación de la DEA en las investigaciones y presencia en el país, y si no fue así, si lo solicitara en un futuro, ¿usted lo aprobaría? No, colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. Porque ya ven que a los gringos les encanta mandar a la DEA con la idea de vamos a ayudarte, somos tus compadres, y uno sabe, amigos, que cuando la DEA se mete, ya nunca te la saca. O sea, ya nunca se van. Empiezan a imponer condiciones, investigan a políticos, carteles, y al final, pues, una que otra base militar por aquí y por allá, y bueno, lo caído. Y en las negociaciones con Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum acordó precisamente ya tener una buena colaboración, pero dijo con soberanía. Oye, Trump, yo te ayudo con tus inmigrantes, pero tú me ayudas con no amenazarme con la DEA, poniendo bases militares en mi territorio sin mi permiso, y también ya parando ese relajo que te traes de meter armas a México como si fueran cacahuates. México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Hablando de guerras en México, fíjense, hay una guerra que está totalmente fuera de control con armas estadounidenses precisamente en Sinaloa. Sinaloa sigue siendo un verdadero desgarriate entre facciones de los cárteles. Llevan 5 meses echándose plomo con ganas.
Y resulta que la Sedena pues decomisó armas de las cuales 78 se identifican como estadounidenses. ¿Quién se lo iba a imaginar que todas esas armas vinieran de los Estados Unidos, Y le vamos a meter 500 tiros y ahí solucionamos esto. Tienes que calmarte, hombre, Pablo. Calmarte, ¿cuál calmarte, Gonzalo? Usted no escuchó lo que el huevo... Sheinbaum ya le dijo a Trump, oye, haz algo con tu tráfico de armas, porque todos estos rifles son tuyos y terminan en manos de los cárteles mexicanos. Trump no quería hacer nada, pero no sabía que nosotros teníamos un arma secreta, un arma muy poderosa. Sí, señores, México tiene un arma que puede doblegar a los Estados Unidos en menos de 48 horas y lo acaba de descubrir la NASA. Déjenme explicarles cómo funciona toda esta superarma. No es una teoría de la conspiración. Resulta que este domingo en los Estados Unidos se juega el Super Bowl. Ahora, ¿qué tiene todo que ver esta situación con México? Bueno, tiene mucho. Ese día, los estadounidenses resulta que consumen, fíjense nada más, datos oficiales, 1.230 millones de litros de cerveza y 35,000 toneladas de guacamole. La NASA acaba de descubrir a través de sus científicos algo muy, muy oscuro a través de esto. Miren nada más lo que se descubrió de la oscura relación que hay entre el guacamole y el aguacate. It's going to affect beer, okay? Most of it, Corona here, comes from Mexico. It's going to affect your guac. Because what is guacamole made of? Avocados. Pues ya lo ha confirmado la NASA y también los senadores demócratas en los Estados Unidos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Los estadounidenses acaban de descubrir que el guacamole está hecho de aguacates. ¿Quién se lo hubiera creído? Las teorías de la conspiración eran ciertas. Por descubrimientos como esos, es que ahora entiendo por qué dicen que llegaron a la Luna y pronto también van a poner su bandera en Marte. Es la misma historia de siempre. La mayoría de las armas en los cárteles son de origen gringo, porque allá las venden como si fueran paletas, y en Texas, pues vas a la tienda, te compras una por 50 centavos, te la llevas a la casa, las mandan a México, les borran el número de serie y vámonos, pa' Miguelito. Pero ahora han descubierto precisamente que México tiene un arma para negociar y está precisamente a la vuelta de 3 días en el Super Bowl. Por cierto, regresando a este tema de Sinaloa, no es nada más un pleito de vecinos que hoy están discutiendo por la cochera, Es una guerra de balazos al estilo Rambo. Tienen lanzacohetes, tienen lanzagranadas, todo de fabricación estadounidense, y armas que también vienen. Fíjense nada más, según estos reportes, las armas estadounidenses no están llegando desde Estados Unidos, son de fabricación estadounidense, pero llegan desde Austria, desde Rumanía, desde Serbia, y es que todo este buffet internacional se ha demostrado que Estados Unidos no tiene el control ni manera de rastrear qué pasó con todas esas armas que han llegado y mandado a Ucrania y que no llegan al frente porque terminan siendo desviadas, muchas de esas a los cárteles mexicanos. Según el reporte de las 18,000 armas decomisadas entre el 2022 y 2023, 8 de cada 10 estaban en manos del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de Sinaloa. El 73% de estas armas venía de Texas, Arizona o California. Terminaron en manos de criminales en Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato, ya aquí en México. Pero cambiándonos a otros temas, amigos, Elon Musk fracturando el círculo cercano de Trump para rematar como si fuera show de variedades. Aquí llega Elon Musk para cerrar el telón, el más impopular de su administración, con cara de todo me vale madres, que de un día para otro pues se vuelve jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE de los Estados Unidos, se llama así. Imagínense, DOGE, como la criptomeme. Este tipo, Elon Musk, pues está ahora diciendo, si no lo nombro DOGE, no me divierto. Y le pone así un nombre chistoso como su
criptomeme, lleva 2 semanas y medias apenas en el gabinete de Donald Trump y ya hay gente que lo idolatra, pero también hay mucha gente que lo odia. Unos dicen, no es que Musk sea un genio que nos vaya a llevar a Marte, y otros están reclamando que Musk está loco y que va a llevar a los Estados Unidos a la ruina con sus ciberdecisiones, metiendo, como decíamos ayer, a grandes pelotas o Big Ball, este chavito de 19 años con un chip de Neuralink implantado en el cerebro, a trabajar en el gobierno de los Estados Unidos. Y mientras esto pasa, amigos, pues Trump, que confía muchísimo en Elon Musk, pues ve que nuevo plan loco se le ocurre. Van a poner paneles solares en la Casa Blanca, van a mandar cohetes a Guanajuato, van a vender visas espaciales. Nadie sabe lo que va a hacer, pero la verdadera novedad aquí, amigos, es que me encantaría ver esa imagen de Donald Trump y Elon Musk sentados en la mesa, uno con su copete naranja, otro con su torso varonil estilo Cybertruck, planeando la dominación mundial. ¿Qué tal si le vendemos un Tesla a cada israelí? ¿Qué tal si abrimos un Starbucks en la Franja de Gaza? Ya me imagino cómo deben de estar estas conversaciones, amigos. Así que aquí lo tienen, una sopa de noticias tan bizarra, amigos, que parece un guiso de pozole con cereal, como nos está dejando el mundo en tan solo 2 semanas de la administración Trump, recogiendo territorios como si fueran estampitas de colección. Eslovaquia recibiendo gas ruso, aunque Ucrania llore, aunque la OTAN esté arrinconada, la deuda estadounidense que va camino al infarto, y Zelensky vendiendo tierras raras, pero solamente las que tiene atascadas debajo de las uñas, mientras que Donald Trump le da tal vez la superbomba, la madre de todas las bombas nucleares, a Israel. Y finalmente, Sheinbaum diciéndole no a la DEA en Sinaloa, e Elon Musk pues de regreso aquí. Por cierto, vean este meme para cerrar con broche de oro. Fuertes rumores ya están apuntando a que si Elon Musk y Donald Trump tuvieran un hijo, se iba a llamar Fentaniño si es varoncito, o Araceli si es una niña. Pues si ya llegaron hasta aquí, amigos, muchas gracias a todos por seguirnos. Durante el día nosotros estamos siguiendo nuestro formato tradicional, hablando con total seriedad de las noticias, pero por las noches hay que reírnos un poco de lo que pasa en el mundo. Y si pudimos arrancarles una sonrisa esta noche antes de que duerman, pues nosotros nos damos por bien servidos, porque no queremos nosotros nada más estar dando malas noticias. Digo, pasan muy malas cosas en el mundo, pero al menos vamos a intentar tomarlas con humor. Si les gusta esta nueva sección de nuestro Late Night Show, las miniaturas son diferentes y pasamos por la noche para que ustedes se identifiquen. Si no les gusta esta sección, bueno, el resto de nuestras secciones ahí está. Pero muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos mañana con más información.